Adelante, Walter. En mi primer punto me extendí en explicar las características políticas, sociales y económicas que aprovechó un hombre. No he dicho yo que Donald Trump apareció y de la nada fabricó todas esas circunstancias. No, son dos lados de una moneda. Y lo que es peligroso de Trump es que ha mostrado que en Estados Unidos el modelo populista del tercer mundo, sobre todo de América Latina, funciona. El riesgo para la democracia liberal en Estados Unidos es que si Donald Trump pierde, ya hay una media docena de republicanos que tienen la misma bolsa de trucos. Es decir, querido Eduardo, lo que Donald Trump indudablemente ha hecho, y tú lo sabes como politólogo, ha armado una coalición, y una coalición de elementos absolutamente dispares, porque el trabajador industrial de overol azul ha votado por generaciones por los demócratas y era el adversario nativo y natural de la alta burguesía, la banca, la gran industria, etcétera, los patrones. Eran patrones versus obreros. Y el Trump se ha agarrado a los obreros y se ha agarrado a los patrones y ha armado una coalición. Y lo ha hecho él, y yo sostengo que lo ha hecho solito, no ha tenido un estado mayor de asesores. Es Donald Trump, incluso los asesores más próximos que tiene son básicamente yuncos, chupamedias, no son gente que realmente puede darle una visión estratégica a Trump. Y lo que Trump ha utilizado para hacer eso es un temperamento básicamente tramposo. No quisiera que me acusen de cuestionar sus motivos en vez de sus políticas, pero es muy difícil en el caso de Trump no decir que el carácter es determinante, como lo ha dicho Obama en uno de sus últimos discursos de defensa de la candidatura de Biden. Character matters. El carácter es importante, define. Y el carácter de Donald Trump tiene las cualidades que lo han llevado a tener éxito en los negocios y éxito en la política, pero no son las cualidades que refuerzan lo mejor de la democracia. Por el contrario, han abierto las compuertas a que pequeños trampitos, trampositos digan, ahora esta es la mía, yo voy a ser el heredero de Donald Trump. Así que incluso si pierde la elección, yo veo que él ha sembrado semillas de destrucción para la más grande democracia de los últimos tiempos. Gracias. Gracias, Walter. Yo le pediría a Alberto Celada que haga la primera intervención con un previo. Hay en el chat una moción de si podrían comentar ustedes tres qué significa en Bolivia, en la Bolivia masista, si gana Trump o Biden. Alberto. Gracias, Juan. En primer lugar, quería agradecer a nuestros dos disertantes por las excelentes exposiciones que han hecho. Muy bien informadas, muy ordenadas las exposiciones y muy sinceras, muy francas. Me ha gustado mucho en el caso de Eduardo Gamarra, ¿no?, cómo ha confesado sus experiencias propias, no solo como investigador, analista, académico, sino como activista político también. Por eso que lo felicito muy especialmente. Bueno, yo quería hacer una simple reflexión y transmitirles una inquietud para que la contesten cualquiera de los disertantes. Por lo general, en la mayoría de los países del mundo, la política exterior o los temas que hacen a la política exterior no son parte importante de la agenda preelectoral. Los candidatos ni en Francia, ni en Dinamarca, ni en España, ni en Bolivia, ni en el Uruguay, ¿no?, discuten en profundidad o con cierta amplitud temas o asuntos que hacen a su agenda internacional o a la agenda internacional del país. En los Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. Sin embargo,
con la experiencia de observador lejano que tengo la impresión de que en esta campaña electoral, ¿no? Sí se han colado algunos temas de política exterior, pero fuertemente concentrados. Yo creo que básicamente se han colado dos temas de política exterior con cierta intensidad. La política con relación a Venezuela y la política con relación a Cuba. En cambio, no ha sido intensa, ¿no?, la penetración del tema de las relaciones con China, que sin embargo fueron y siguen siendo muy agitados por Trump. Pero Trump no agita el tema propiamente en una campaña electoral, sino que es parte de su actitud como gobernante, especialmente. Yo no sé si estoy en lo cierto al decir esto. Y mi segunda pregunta, mi segunda inquietud es la siguiente. Si esos dos pequeños temas que he señalado, Venezuela y Cuba, ¿no?, logran tener un impacto significativo en el comportamiento probable de electores que tienen interés en esos temas y que justamente forman parte de un alto segmento de los votantes latinos de la Florida. No solo de la Florida, por supuesto, también en California, ¿no?, pero en la Florida especialmente. Estos temas arrastran comportamientos, provocan rechazo, provocan adhesión, ¿no?, y cuál puede haber sido, ¿no?, el efecto en las dos candidaturas, ¿no?, en Biden y en la candidatura de Trump, porque los dos han hecho menciones a los dos temas, no en mucha profundidad, evidentemente, más o menos de una manera leve, de una manera ligera, pero han mencionado el tema. La última pregunta que quiero hacer es una pregunta que se la hace con mucha frecuencia, por lo menos en el ámbito de los periodistas, no necesariamente muy especializados en estas materias. Se preguntan, ¿qué consecuencia tiene para América Latina en general y para nuestro país como Bolivia el que el próximo presidente sea Biden, el demócrata, o Trump, el republicano radical? Gracias. Las preguntas de Alberto son a los tres y la última refuerza la que ya le señalé. Empezaremos con Walter para la respuesta. Walter. Tienes que... tu micrófono está cerrado, Walter. ¿Me oyen? Adelante. Walter. No, mi micrófono está abierto. Ya está habilitado. Creo que hay un problema de internet. ¿Me oyen ahora? Pero un ratito, algo ha pasado que no está bien el sonido. Bueno, Bolivia... Un momentito. ¿Podrías de repente retroceder un poco porque algo ha pasado? ¿Lolo? Pancho, la internet está muy inestable. Sí, hay Te sugiero pasarle la palabra a uno de los otros dos y esperar a Walter un poquito. Walter, debido a que hay ciertos cortes en tu internet, le pediré a... te paso después la palabra para que se estabilice un ratito. Eduardo, hasta que se estabilice el sonido de Walter, te rogaría tomar la palabra. Eduardo. Son tres preguntas relacionadas, ¿no? Y como estoy en la Florida, voy a aprovechar para hablar, obviamente, sobre este tema que ha sido extraordinariamente importante. Mire, el año 2016 hicimos una encuesta acá a votantes hispanos y les preguntamos
De los siguientes temas, teníamos una variedad de temas, el tema económico, el tema social, el tema, ¿no?, empleo, etcétera, y entre las opciones era política exterior. ¿Qué peso tenían esas variables en su decisión de votar en el año 2016? Y el año 2016, los cubanoamericanos respondieron, solo el 8% decía que la política exterior era un factor importante en su toma de decisiones, ¿no? Y eso de alguna manera nos señalaba que los cubanos, al igual que otros inmigrantes, eventualmente pues lo que estaban haciendo es que estaban pasando a ser parte de la experiencia migratoria de todos los demás, ¿no? Algo interesante ha sucedido desde el 2016 a la fecha. En el 2016, solo 34% de los cubanos quería continuar con el embargo hacia Cuba y 72% favorecía la apertura de relaciones con Cuba. O sea, en la misma encuesta había esta otra dimensión. La política del presidente Obama de apertura hacia Cuba era muy popular en esta comunidad. ¿Okay? Si vamos hoy a la última encuesta que hizo nuestro Instituto de Estudios Cubanos, el 60% dice que votará por Donald Trump. El 70% dice que se opone a las relaciones con Cuba. Y el 60% está a favor del embargo. Entonces, ¿qué ha pasado en esos últimos 4 años? Y ahí yo creo que han pasado por lo menos 3 cosas. Y acá es lo más importante, es que cuando llegó Trump a la Casa Blanca, él llegó habiendo ganado por 1.2% en la Florida, pero habiendo perdido el condado de Miami-Dade por 275,000 votos. Es decir, Trump perdió el voto cubano y perdió el voto latinoamericano. Solo 49% de los cubanos votaron por Trump del año 2016. Y lo que Trump inició, y otra cosa, Marco Rubio también perdió Miami-Dade por 10 puntos. Perdió en su propio distrito siendo él cubano-americano. Y eso es algo que a los republicanos no se les olvidó. Y entonces, empezando en enero del 2017, empezaron a meter cualquier cantidad de plata, tanto en mensajes como en investigación. Y descubrieron que en esta comunidad, particularmente en 3 comunidades, la cubana, la venezolana y la nicaragüense, que es una comunidad grande, ¿ya? Roberto, ¿me permites compartir unos datos? Sí, claro. Espérame un segundito, voy a ver dónde estás. Sí. Creo que puedes compartir tu pantalla, no hay problema. Ok, listo. ¿Ustedes ven eso? Ahí está. Ok, Está bien. perfecto. Entonces voy a ir muy rápido por esto, pero fíjense lo siguiente, ¿no? Que este es el electorado de la Florida, ¿ya? Es un electorado donde son 28% cubanos, 28% puertorriqueños de los inscritos, ¿no? El resto, estos latinoamericanos, es todos esos, incluyendo los paraguayos y los bolivianos que mencioné, ¿no? Pero cuando vamos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Perdón, ¿dónde está la? Acá. Entonces, cuando ustedes ven este mapa acá, ¿ya? Esta figura, por ejemplo, acá es donde ven precisamente lo que les mencionaba anteriormente. Acá la concentración del voto es entre cubanos, puertorriqueños y mexicanos, pero dada el sistema electoral que tenemos, acá cualquiera de estos grupos en realidad podría determinar el voto final. Hemos visto en nuestras encuestas que 7 de cada 10 puertorriqueños es demócrata. Hemos visto que 7 de cada 10 mexicanos es demócrata.
Y una cosa que muy poca gente sabe es que tenemos tantos mexicanos con capacidad de votar en este estado. Pero donde sí hemos visto algo muy interesante es precisamente en cómo los mexicanos, los latinoamericanos en la Florida han sido afectados por los mensajes de los republicanos, particularmente el mensaje sobre el socialismo. Y ese mensaje lo empezaron en el 2016 y lo profundizaron a lo largo y ancho de los últimos 4 años. Pero, ¿por qué ha sido tan efectivo ese mensaje? Porque ahí voy o sea, es un mensaje global sobre el socialismo. El socialismo en Cuba es malo, el socialismo en Venezuela es malo, el socialismo en Nicaragua es pésimo. ¿Por qué fue tan efectivo ese mensaje? Porque el Partido Demócrata, mientras tanto, al no poder lanzar una campaña en la Florida, como la estaba haciendo el Partido Republicano, tuvo 4 años intensos dentro de su propio partido, luchando entre básicamente los progresistas y los del establishment del partido. Los progresistas, sobre todo Bernie Sanders, ¿no? Además, en todo este proceso de construcción del movimiento progresista dentro del partido, empezaron a enviar mensajes o a dar entrevistas donde en una u otra ocasión decían: Fidel Castro hizo un sistema de educación maravilloso, Fidel Castro tiene un sistema de salud maravilloso y no lo que nosotros en el debate sobre salud en este país, obviamente mencionar el caso de Cuba probablemente no fue lo más recomendable en este estado. Y a la vez, ¿qué es lo que sucedió? En Venezuela tuvieron el famoso caso de los estudiantes asesinados por el gobierno de Ortega. Y en Venezuela, pues tuvimos el éxodo de 5 millones de venezolanos, muchos de los cuales llegaron acá a Miami. Entonces, de alguna manera, el mismo Partido Demócrata le dio una base empírica a ese mensaje sobre el socialismo. No solo que el socialismo es malo en esos 3 países, pero el socialismo también, Bernie quiere traer el socialismo a los Estados Unidos. Y ese ha sido un mensaje extraordinariamente efectivo. Mentiroso, por supuesto, pero efectivo. Porque lo que estamos viendo, no tengo los datos de la encuesta acá, pero lo que sí es importante es que, si ustedes ven esto, para ilustrarles lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Miren, el voto cubano, ¿ya?, que había migrado de una forma muy interesante. Fíjense dónde estaba el voto cubano el año 2011. ¿Ya? Pero vean dónde comenzó el voto cubano el 2004 con 69% republicanos. ¿Ok? Bajó al 2014 a solo 46%. Y en esta encuesta de X llegó al 54%. A la nuestra de FIU está en el 60%. Y fíjense la afiliación de los cubanos al partido demócrata. Y fíjense lo que ha pasado con los independientes, que han reemplazado esa identificación con el Partido Demócrata. De tal manera que lo que estamos viendo es cómo funcionó un mensaje extraordinariamente mentiroso, ¿no? Ni Bernie es un socialista de cubano, ni nicaragüense, y más bien hablaba de la socialdemocracia del norte europeo, pero a la vez, ¿no?, acá funcionó extraordinariamente bien. Y esto se sumó a las famosas teorías de conspiración de QAnon, ¿no?, de que hay un estado profundo que está conspirando para prevenir que Trump sea reelegido, que hay un estado profundo financiado por George Soros, ¿no?, que en Bolivia lo conocen muy bien porque en Bolivia ha financiado todas las teorías de conspiración también, ¿no? También que Biden es un pedófilo, ¿no?, porque la señora Clinton era la que dirigía
una pizzería llena de pedófilos el año 2016, ¿no? Todas esas teorías de conspiración que parecen ridículas y que son ridículas, pero que han llegado a formar parte del mainstream de la conversación política en la Florida y en Estados Unidos. No hay solo los locos cubanoamericanos de derecha, ni los nicas, ni los venezolanos. Esto ha pasado a formar parte del mainstream norteamericano. ¿Por qué? Porque el presidente mismo lo ratifica. El presidente nunca niega, nunca denuncia, nunca rechaza, ¿no? Porque son sus seguidores. Y al no rechazarlos, los confirma. Y de vez en cuando, pues obviamente los menciona. Pero el mensaje de socialismo, sobre todo, ha sido extraordinariamente efectivo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál va a ser el impacto si es que gana Trump o si es que gana Biden? Muy breve. La política exterior de este país siempre ha sido una política exterior con una cancillería muy efectiva, muy institucionalizada, mucha consistencia entre republicanos y demócratas, ¿no? Y siempre dirigida por una institucionalidad muy profunda. Yo creo que si Biden gana, vamos a volver a una política exterior mucho más institucional. Vamos a ver la recuperación de USAID, vamos a ver la recuperación de una política exterior en manos de burócratas profesionales y más competentes, ¿no? Yo creo que vamos a ver una política hacia la región que va sobre todo pensar un poco especialmente en el contexto post-COVID, en cómo Estados Unidos puede de alguna manera recuperar algún espacio en la región con una visión mucho más desarrollista, ¿no? Y eso aparece en la plataforma de Joe Biden. Tengo uno de mis colegas, Frank Mora, probablemente será uno de los activos en ese equipo para América Latina, Daniel Restrepo también, Juan González, etcétera, todos latinos que han participado en el diseño de esta plataforma hacia América Latina, ¿no? Y eso, pues obviamente, acá en la Florida no es una buena noticia, porque ellos piensan, siguiendo el mensaje anterior, si gana Trump, por ejemplo, entre los venezolanos que hemos entrevistado, una buena parte piensa que Trump invadirá Venezuela, ¿no? Piensan que la opción militar sigue sobre la mesa y que él, dada su fuerza, porque el contraste es, él es un señor grande y fuerte, miren, ahora hasta le ganó al COVID, ¿no? O sea, es tan macho que ganó al COVID, ¿no? A propósito de macho, hay un artículo en el New York Times hace unos días de mexicanos en Arizona, hombres mexicanos que supuestamente se identifican con el presidente Trump porque es muy macho, ¿no? Me pareció un artículo muy malo, francamente. ¿Ya? Creo que muy anecdótico, entrevistó a 4 mexicanos, ¿no? Todos machos, ¿no? Pero en todo caso, el tema es que hay una percepción de que Trump hace, por eso Walter, hay una percepción de que Trump actúa solo, ¿ya? Y Trump no actúa solo, ¿ok? Y eso yo creo que lo vemos. Es un hombre caprichoso, es un hombre, como dijo Miguel, hasta ignorante, ¿ya? Pero actúa, ¿no? Porque hay una coalición, creo que dijiste tú, Walter, y en política exterior sobre todo, ¿no? Entonces hay las grandes contradicciones. Yo sí creo que si Trump gana, la política exterior va a ser mucho más individualizada, precisamente, pero va a ser mucho menos efectiva. Ni vamos a invadir Cuba, ni vamos a invadir Nicaragua, ni vamos a invadir Venezuela. Sí va a haber mucha tensión, ¿no? Y el hecho concreto es que Bolivia ahora tiene de nuevo a Evo Morales.
¿no? Al presidente Arce. Eso puede poner a Bolivia en una relación muy, muy difícil con el Departamento de Estado y con algunos dentro del Departamento de Estado especialmente, y obviamente con todo lo de Homeland Security, la DEA, etc. Pero yo creo que Bolivia puede, precisamente por volver a ser parte de esta, acá hablamos de la troika del mal, ¿no? La troika del mal, que es Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿no? Ahora tendremos pues 4 de acuerdo a esta nueva administración y sus mayores exponentes. Entonces, por eso es que yo creo que va a haber mucha retórica, como ha habido los últimos 4 años. Pero yo siempre hago la pregunta, Venezuela estaba mal el año 2016, hoy está peor. Y Trump fue presidente durante 4 años. ¿No? Nicaragua estaba mucho mejor hace 4 años, hoy está mucho peor. Cuba estaba mejor hace 4 años, hoy está mucho peor. Yo creo que podemos esperar más de lo mismo de Trump. Él dice, tengo un plan, pero nadie conoce el plan para América Latina. Gracias, Eduardo. Miguel, te pediría tomar la posta. Ya, coincido con lo que ha dicho Eduardo. Lo que yo diría es, igual que en la forma en que Biden sería un retorno a lo profesional, que era una política al exterior, lo que diría, ¿qué significa Trump en esos 4 años? En verdad, fuera de Florida, tal vez donde algunas cosas resuenan, o en algunos otros lugares, política al exterior, en verdad, casi no existe en el discurso político de lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, se habla de China bastante, ¿no? China es la causa del virus, se habla de China en forma casi racial sobre eso, y de ahí se han perdido los empleos, etc. Y al mismo tiempo, Trump está haciendo un montón de acuerdos económicos con la China, ¿no? O sea, un tipo de esquizofrenia que existe en la política al exterior. Y creo que lo que dice Eduardo, que quiero, tal vez apuntar un poquito más, es, ¿verdad? Trump no tiene un plan personalmente y a su entorno tiene personas con que él tiene confianza, por cualquier razón. A veces porque son sus amigos, son un tipo que le fue bien en una fiesta hace años, o sea, es tan personalizado que no tiene a veces un sentido racional, digamos. Bueno, Kushner, ¿no? Sí, exacto. O sea, sus hijos, sus hijos políticos, sus amigos de infancia, otro tipo que encontró en el Twitter, qué sé yo, ¿no? Y los pone en posiciones importantes y esa persona puede hacer casi lo que le dé la gana hasta que se choque con Trump en alguna forma. Y después reemplazado y pone otro. Entonces lo que ha sucedido es que mucha de la política del exterior, digamos, si existe de Trump, ha sido manejado por esas personas como Steve Bannon, personas que no tienen un portfolio político, no son en el gabinete, están de afuera, pero manipulan y tienen la confianza del presidente. ¿Qué significa para Bolivia un presidente Trump? Riesgo y oportunidades. Porque lo que se está viendo, de mi punto de vista, es que Trump para todo es transaccional y personal. Entonces, no tiene un plan, digamos, para Corea del Norte o para cualquier otro país. Lo que tiene es, si el tipo que está en el poder ejecutivo de ese país le aplaude, le dice cosas bonitas, entonces de repente Trump puede decir que es su mejor amigo. O sea, lo ridículo que era que Trump diga que el presidente de Corea del Norte es una buena persona, que ha visto a su alma y lo respeta y que se ha enamorado de él, hasta lo ha dicho, ¿no? O sea, hablando de troicas, Corea del Norte es el principal. Pero era solo porque le dieron la bienvenida y le aplaudieron y le dijeron cosas bonitas y todo bien. Entonces, si un presidente en Bolivia le da bola así a Trump, creo que podría tener algún tipo de interés. Pero los norteamericanos, de lo que yo he visto, y quizás Eduardo tiene datos diferentes, están cansados del liderazgo de Estados Unidos. O sea, lo que yo veo es, él está correcto, Estados Unidos no va a invadir Cuba.
no va a invadir Venezuela. Quieren salirse de Afganistán y Irak. No quieren tener un peso internacional. No quieren tener liderazgo internacional. ¿No? Quieren deshacerse del NATO, de la OTAN. ¿No? Quieren salirse de sus compromisos con Japón, con otros países aliados de siempre. Lo que quieren es meterse así, America First, no, Estados Unidos y nada más, poner una pared físicamente o metafóricamente y no ver lo que está pasando en el exterior. Quizás algo raro pasó y que recién empecé a notar con mis propios alumnos, ¿no? O sea, yo tenía 20 y tantos años cuando pasó el 9 del 11. Pero mis alumnos ahora en la universidad, no sé, Eduardo, si tú tienes la misma experiencia, que fueron criados después de eso, que ahora están cumpliendo sus 20 años, 18, 19 años, nunca han vivido en un país que era invulnerable. Su primera experiencia ha sido de miedo, de un país que puede ser atacado fuertemente, de un país que siempre está en peligro, ¿no? Nunca han vivido un día sin la guerra contra el terrorismo, contra algo que les da miedo. Y eso se ve mucho en la forma en que la sociedad se ha decompuesta, ¿no? O sea, yo estoy en Mississippi, donde hace 2 años salieron a las calles gente para marchar con sus armas, porque es un estado que te deja andar con armas, y marcharon por el campus, ¿no? Y ya se ha visto muchas de estas milicias paramilitares que están saliendo en Wisconsin, en varios otros lugares. Algunos han disparado a personas. Es un país, es una parte de ese país con un miedo que no lo puedo entender, ¿no? Alguien tiene que tener un miedo súper alto para decidir que tiene que andar con una escopeta M16 para ir al Starbucks a comprarse un café, ¿no? Y no sé si han visto, hay fotos donde gente entra para demostrar que tienen el derecho de portar armas, ¿no? Y ese riesgo es fuerte. No piensan en el exterior. De lo que yo he visto, de lo que se ve en las conferencias, en los debates, apenas hablan del clima, ¿no? En los primeros 3 debates, Eduardo, no sé si has visto, hablaron de China, hablaron de los acuerdos bilaterales, algo así, pero después Trump se fue a otro disparate y Biden no dijo nada tampoco. Están hablando sobre empleo, están hablando sobre COVID, están hablando sobre policías, sobre el racismo. El tema de internacional en verdad no aparece mucho. Solo en lo que afecta a lo local, ¿no, Miguel? Sí, sí, El total. caso, solo para aclarar lo que decía respecto al uso del socialismo, Sí, sí, no tiene que ver con que van a resolver el problema de Venezuela. Lo que tiene que ver es con el voto electoral de la Florida. exacto, exacto. Igual cuando hablan del aborto, o sea, no tiene ningún plan para parar el aborto, pero si alguien es ultra católico o ultra evangélico, esa palabra les pica y votan por ello, ¿no? Total, de acuerdo. Muchas gracias.